ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Shalom a todos mis hermanos. Estamos en la paracha antepenúltima, ya estamos terminando el libro de Bereshit. Estamos en la paracha Vaigash. La paracha Vaigash está en el Bereshit capítulo 44, verso 18 al 47, 27. Y vamos a analizar una cantidad de situaciones de las cuales vivió Yosef con sus hermanos. Uno de los puntos principales de este tema, de esta paracha, es que Yosef nunca perdió su compostura al encontrarse con sus hermanos. Cuando Yosef vio el cumplimiento del sueño que el Eterno le había dado, los dos sueños que el Eterno le había dado, él en ningún momento perdió la compostura. Vio el cumplimiento cuando sus hermanos llegan y se postran delante de él. Entonces, él no pierde su compostura, él no pierde en ese momento su estatus de gobierno, su posición. Él esperó que pronto sus hermanos lo reconocieran y sus hermanos pues prácticamente no lo reconocieron. Él lo reconoció a ellos, pero ellos no lo reconocieron a él. Inclusive esto tiene que ver mucho con el Mashiach. Hoy en día los hermanos de Yeshua, todos nosotros inicialmente no lo identificamos, no lo conocemos. Sus hermanos lo conocieron cuando llegaron allí como una persona egipcia, con una vestimenta egipcia, con un nombre egipcio, Samnas Panea. Y es lo que vemos hoy en día dentro del pueblo de Israel, que no tiene esa identidad plena de quién es Yeshua realmente, porque ha sido vestido con una vestimenta, digamos que con una vestimenta romana, como está vestido hoy en día Yeshua como Jesús, con unas características y una vestimenta, un ropaje romano, una autoridad romana. Pero el Mashiach tiene un ropaje, una vestimenta hebrea. Él es judío de la casa, o sea, por la línea de Judá, es israelita, tiene unas costumbres hebreas, toda su familia, sus hermanos, todo el entorno de Yeshua siempre fue en un entorno netamente judío, hebreo, israelita. Entonces aquí vemos que Yosef toma una posición muy clara de quién es, en qué autoridad tiene. Que él seguía amando a sus hermanos. Vamos a ver en todo el relato de lo que sucedió. Vamos a ver cómo Yosef, a pesar de mostrar una condición, digamos que ruda o difícil o drástica, el único propósito era realmente restaurar nuevamente lo que habían perdido sus hermanos con la actitud que habían tenido de haberlo vendido y de haberlo intentado matar, que fue lo que vimos. Ahora, no habíamos tenido la fuerza para tomar la posición que tuvo Yosef. Tal vez nosotros habríamos gritado de alegría y le habíamos dado la bienvenida: hermanos, yo soy Yosef, estoy aquí. Y eso lo hace un corazón emotivo. Digamos que es una persona emotiva, haría eso. Yosef era una persona espiritual en la cual él tenía que manejar su compostura, porque él sabía que tenía que hacer algo, que tenía que marcar unos puntos para que sus hermanos realmente hicieran una techuvá, que es lo que decimos, porque el propósito del Eterno con Yosef fue sacarlo de la casa de su padre, que sale a los 17 años. Dijimos la vez pasada, en la paracha pasada, dijimos que la palabra top significa bueno. Yosef estaba bueno, estaba maduro, estaba listo para comenzar el proceso que tenía que pasar. Era la ¿cómo se dice? La prolongación de Jacob, de Israel, en Yosef. Entonces ya Israel tenía un tiempo de estar ahí como un alto en su tiempo, en su proceso. Ahora Yosef era aquí a llevar el proceso para significar todo en lo que es todo el final de toda la bendición de todo el capítulo, de los capítulos de Bereshit 50, que hasta el capítulo 150, que es una semilla de todo lo que se siembra en Bereshit, es lo que se cosecha en todo el resto de la palabra, de Shemot, de todos los 5 libros de la Torá,
de todo lo que hay en el Tanaj y todo lo que hay en el Bihar. 17 años sale Yosef de la casa, en todo el proceso que tiene que llevar él con sus hermanos, lo quieren matar, lo meten a la cisterna, lo venden a los ismaelitas, a los madianitas, es vendido a Potifar, allí está un tiempo, después de estar en Potifar, en la casa de Potifar, ya como tranquilo, como reposado, como en gobernando ya la casa de Potifar, que el Eterno lo quería llevar a un nivel más alto, que era no solo gobernar la casa de Potifar, porque en realidad en la casa de Potifar estaba Potifar, su esposa, su familia, sus esclavos, pero no había nadie más que un gobernar, y el Eterno lo ha llamado para un gobierno más grande. Es lo que vamos a entender, que el Eterno nos ha llamado para cosas grandes. Por eso Él tiene que matar en nosotros lo que es de la carne y mostrarnos cómo era Yosef realmente, cómo pasó el proceso de Yosef para que fuera colocado en un gran gobierno. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fue fiel con la casa de Potifar, en lo mucho fue colocado precisamente para gobernar Egipto. Y entonces vemos que Yosef pasa un tiempo en la casa de Potifar y otro tiempo en la cárcel, cumple 13 años. A los 11 años, recuerden que Yosef es 11º hijo, a los 11 años él creía que ya estaba listo, y fue cuando pudo descifrar los sueños del copero y del panadero, y él le dice al copero que se acuerde de él delante de Faraón, pero no era el tiempo todavía, él tenía que seguir madurando un tiempo más. Y a los 13 años de Yosef, de estar a Yosef allá en Egipto, es cuando el faraón tiene los sueños. El Eterno permite que el faraón tenga los sueños, el Eterno le muestra que era el tiempo ya exacto, porque los tiempos del Eterno son exactos, era el tiempo exacto en el cual iba a venir la gran cosecha y después vendría la gran hambruna, que fueron los 7 años y los otros 7 del sueño que tuvo Faraón, y también del cumplimiento del sueño de Yosef, acerca de los manojos de trigo y acerca de las estrellas y el sol y la luna. Entonces, digamos que a los 30 años fue colocado como segundo en el reino de Faraón, y más o menos a los 9 años aproximadamente fue cuando sus hermanos vinieron. O sea, Yosef tenía 39 años. En total fueron 22 años en los cuales él estuvo allí en todo ese proceso, todo en el proceso Potifar, en el proceso de la cárcel, y a comenzar a gobernar y estar gobernando 7 años en la gran cosecha, estar almacenando, y después 2 años después que vino la hambruna fue que ya llegaron sus hermanos. O sea, podía tener digamos que unos 39 años aproximadamente de lo que pasó allí con el momento en el cual sus hermanos vinieron y se postraron delante de él, y fue el cumplimiento de sus sueños. Fue un tiempo muy duro, muy difícil para él, estar allí en un territorio ajeno, un lugar extraño, pero de todas maneras él siempre se supo comportar como quien era. Él venía con unas raíces claras, él sabía quién era, él sabía de dónde provenía, lo que había aprendido, y él se siguió comportando como tal, como un hebreo, como una persona temerosa de las cosas del Eterno. Así que cuando fue pasando los ciclos, él siempre se mantuvo, siempre fue fiel con el Eterno, y vemos que al cabo de ese tiempo los sueños que el Eterno le había dado se iban a cumplir después de un gran proceso. O sea que el Eterno nos tiene que llevar a unos procesos que aparentemente son como muy difíciles. El Eterno dice que Él no permite la prueba más allá de lo que la podemos soportar. Así que si nos mete el Eterno, nos lleva a un proceso, a una prueba, Él sabe que podemos soportarla, y Él la permite hasta donde podamos, no vayamos a dar pie atrás, o no vayamos a declinar, sino que al contrario nos fortalezcamos más. Yo pienso que el tiempo que estuvo Yosef en la cisterna, esto le dio la fuerza para después de que salió vendido, él siguiera continuando. Cada cosa que le aconteció a él lo fortaleció más, cada cosa que le aconteció a él lo fue elevando espiritualmente, y eso es lo que nos pasa con nosotros. Aunque llevamos procesos largos, a veces también como que decimos, será mucho tiempo, ¿qué pasa con tanto tiempo? ¿Por qué sucede todo esto? Yo como que no veo ninguna luz al final del camino, pero no, el Eterno siempre está en control,
siempre está pendiente de todos nosotros, de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso, bueno, 22 años diríamos que es como mucho tiempo para un proceso. Bueno, 22 años es el ciclo de la letra Tav, es el ciclo final. Y todo aquí se mide por números y por letras en el hebreo. 17 años el tiempo bueno para que Yosef tuviera que salir. 13 años estuvo en Egipto antes de gobernar. 22 años el tiempo de gobierno. Todo tiene una finalidad, todo tiene un propósito. El Eterno me dio los tiempos. Yeshua dijo: yo soy el Aleph y la Tav. Él fue el primero y fue también, o sea, el comienzo del inicio y el final de todo este proceso. Y él, pues, lo mismo pasó con Yosef. Yosef comenzó en algo y terminó en algo muy bueno, que fue a los 22 años ser coronado, ser colocado como alguien muy importante para gobernar todo Egipto y para poder proveer el alimento para todos, no solo para los egipcios, sino para todo el pueblo de Israel, porque recordemos que él se le revela a todos sus hermanos, lo vamos a ver más adelante en Estudio la Parashá. Entonces vemos que un día los hermanos de Yosef se inclinaron delante de él y como hablábamos, de pronto en nuestra condición habríamos dicho: hermanos, yo soy Yosef, aquí estoy, el Eterno permitió que yo viniera a Israel y pasara por todo este proceso para poder, si fuéramos nosotros tal vez habríamos actuado de esa manera, de una manera muy emotiva, pero como decía, Yosef ya era un hombre muy reposado, muy quieto, o sea, un hombre espiritual. Esa es la calidad de Israel, con la noticia de que Yosef vivía y gobernaba en Egipto. Dice que él no se inmutó, o sea, él no manifestó ninguna emoción, digámoslo así, porque lo que vemos hoy en día en las religiones es que se mueve mucha emoción, la gente muy emotiva, están la gente, los pastores o los líderes que animan y que gritan y que hacen que la gente se emocione, y sale la gente muy emocionada, digamos que casi que a veces es como un narcótico emocional lo que le dan a la gente en muchas religiones, pero realmente encontramos a Israel ya un hombre reposado, y cuando Israel vio que llegaron sus hermanos, le dio una noticia, él no se emocionó, pero dice que cuando vio los camellos cargados con todo lo que había mandado Yosef de Egipto, y dice que inmediatamente su espíritu revivió, dice que su espíritu revivió. Entonces también encontramos allí, no solo en la vida de Yosef, sino también en la vida de Jacob, de Israel, una persona reposada, una persona ya madura espiritualmente, y estaba en el punto en el cual ya podía entrar a Egipto, y lo primero que él hizo cuando llegó a Egipto fue que bendijo al faraón. Al entrar y al salir bendijo a faraón, y ya en adelante todo el tiempo fue de estar bendiciendo y de estar viviendo. 17 años que vivieron en Gosén, vivió Israel en Gosén, que también significa un tiempo muy bueno para él y para las tribus de Israel. Entonces vemos cómo Yosef es un hombre que puede controlar sus emociones. Yosef es un hombre que está maduro espiritualmente, que es un hombre que ahora sí puede gobernar, que ahora sí puede ser embajador. Digamos que lo que el Eterno lleva en un proceso a cada uno de nosotros es precisamente para dar un fruto, como que el fruto de Yosef fue Efraín y Manasés, que tienen dos significados muy importantes acerca de la doble bendición y acerca del significado de olvidar, que era Manasés. Pero entonces vemos que ya es un hombre que está maduro espiritualmente, es un hombre que ahora está listo para gobernar. Antes no lo habría podido estar, 2 años antes no habría podido ser la persona que habría podido desempeñar una buena función, sino que ya cuando estaba maduro espiritualmente fue cuando el Eterno activó el siguiente plan, y fue que él pudiera identificar y revelar los sueños de lo que el Eterno quería hacer con Egipto y con todo lo que iría a pasar. Algo más que vemos del aspecto reinante de la vida de Yosef, como decíamos, él mantuvo la calma en todo lo que sucedió en ese entorno. Diríamos, bueno, preguntaríamos, ¿acaso Yosef no lloró? O sea, Yosef en su carácter de un nivel espiritual que tenía, no tenía sentimientos cuando vio a sus hermanos, no lloró. No, y vemos que sí, él lloró. Él cuando vio a sus hermanos, él, lógico, él se animó, sus sentimientos fueron activados y recordó el tiempo con sus hermanos, inclusive que dice que Yosef, dice la palabra que Yosef, él estaba con los hijos de Bilha y de Silpa.
en el cuidado del ganado, en el pastoreo. Estaba con los hijos de Zilpa y de Bilha, pero no estaba con los hijos de Lea. Y básicamente a los que más le tenían odio a José eran los hijos de Lea. Rubén, Simeón, aunque Rubén él quiso guardar la vida de Simeón, fue el que más quiso, el que más hizo la fuerza por matarlo. Y bueno, Yehudá, vemos que Yehudá se atravesó en el asunto y dijo, no lo matemos, vendámoslo. Pero sí, dice que él pastoreaba el ganado con los hijos de Bilha y de Zilpa, y los hijos de Lea no estaban ahí, porque precisamente ese tiempo que fue tan difícil de José con sus hermanos, porque ellos veían que su papá lo amaba más, que le dio un traje de colores, una vestimenta de autoridad, que lo amaba más que sus hermanos y todo lo demás, siempre fue un asunto un poquito complicado. Pero sí, lógico, José tenía unos sentimientos normales. Él no era ni de piedra ni de madera. Él lloró. Aunque era una persona que se gobernaba a sí misma, una persona que tenía un nivel espiritual, una persona que tenía unas características de una persona muy madura, digámoslo así nuevamente, él lloró, pero sin embargo él sabía controlar ese llanto, sabía controlar en los tiempos y en los momentos que debía manifestar esa experiencia que estaba teniendo al ver a sus hermanos y al ver el cumplimiento, porque tal vez él estuvo allí gobernando, pero no veía todavía las respuestas de los sueños, no veía el cumplimiento de los sueños, que el sueño no era que él iba a gobernar Egipto, el sueño era que sus hermanos iban a postrar delante de él, y que las 11 estrellas y la luna y el sol también se inclinarían delante de él. Y allí está, cuando ya vio a sus hermanos, vio realmente que ahora sí era el cumplimiento de sus sueños relacionado también con el gobierno de Egipto. Así que él se condujo de una manera exterior, sin manifestar esos sentimientos, se manejó de una manera muy madura, se manejó como si nada sucediera dentro de él, aunque por dentro, lógico, estaba la parte almática, que eran sus emociones, pero también estaba su parte espiritual, que estaba controlando esas emociones. Y muchas veces necesitamos tener ese control, necesitamos precisamente contener ese entusiasmo. A veces nos emocionamos mucho, yo tengo ese problema que a veces me emociono mucho, a veces quiero amar mucho a la gente, quiero abrazar mucho a la gente, me doy mucho a la gente, y a veces después me entristezco con facilidad al ver la respuesta, me entristezco con facilidad al ver la reacción de muchos hermanos, que se les brinda amor, se les brinda afecto, se les brinda cariño, y de pronto un punto negro en la sábana blanca, y hasta ahí se llamaron hermanos y ya no quieren nada con nadie, ya no quieren nada, o sea, entonces eso lo afecta todavía. Yo siento que todavía tengo esa parte emotiva, todavía la tengo que menguar mucho más todavía en la parte emotiva, porque necesito ser como José, ¿no? Mantenerme externamente de una manera, aunque internamente las emociones me estén manejando un poco, controlando un poco, en la parte espiritual tiene que prevalecer, que fue lo que pasó con José. No solo vemos el caso de José, recuerden el caso de Aarón, cuando murieron los dos hijos, el fuego los consumió porque entendieron un juego extraño. Moshe le dijo a Aarón que no llorara, y realmente lo que vemos fue precisamente lo que Moshe le dijo fue que no llorara delante del Eterno, y así lo hizo Aarón. Aarón contuvo sus lágrimas precisamente porque él debía tener ya un nivel espiritual en el cual debía aprender a controlar las emociones. El espíritu tiene que controlar el alma, porque lo que vemos hoy en día es que el alma se maneja de una manera muy suelta, muy abierta, con mucha libertad, y el alma tiene que estar restringida al espíritu. El espíritu tiene que tener el control del alma, y eso es lo que manejaba José. José tenía sus emociones, tenía su alma, lloraba, él tenía sus sentimientos y todo, su alegría y todo, pero su espíritu tenía el control sobre esas emociones, y entonces él no se desbordaba en emociones, en mucho emocionalismo, que lo que decimos que hoy día se ve en muchas religiones, mucho emocionalismo. Entonces debemos aprender a manejar, precisamente a tener nuestro espíritu bajo el gobierno del Espíritu del Eterno, que es lo que el Espíritu de Santidad Ruach, pues es el que debe gobernar nuestra vida. Proverbios 16:32 dice:
que el que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Dice, el que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Y en realidad el hecho de que Yosef se mantuviera tan tranquilo, tan reposado cuando vio a sus hermanos, indica eso, indica que era una persona, como dice el proverbio, que podía gobernar su espíritu y podía precisamente ejecutar todo lo que el Eterno había planeado con Egipto y con sus hermanos, con su familia, con cada uno de ellos, el proceso y el trato con cada uno de ellos. Así que vemos que Yosef era una persona apta para llevar esta administración del Eterno, y vemos que no fue afectado por ningún entusiasmo, permaneció muy tranquilo, muy sobrio, y es lo que tiene que ser manejado en nuestro espíritu. Entonces no podemos, aquí vemos que Yosef no quiso manifestar, no manifestó su gloria, es el otro punto, no manifestó su gloria delante de sus hermanos. Él no manifestó su gloria, no manifestó quién era inicialmente delante de sus hermanos, no mostró mucho entusiasmo. Él restringió precisamente ese entusiasmo. Entonces vemos que Yosef estaba precisamente manifestando una madurez espiritual. El aspecto reinante de Yosef era ese aspecto, una madurez espiritual, una madurez en la cual él tenía el espíritu de él tenía un control sobre su alma, sobre sus emociones. Precisamente necesitamos eso, no necesitamos tener esa madurez y no tener esos impulsos emotivos, no querer manifestar la gloria, no solo manejar, tener un control en las emociones, sino también con un control en lo que es la gloria, la posición. Por eso la palabra dice que una persona neófita no puede ser colocada en autoridad, porque puede ser, el enemigo puede colocar lazo y puede caer en las manos del enemigo, porque se puede vanagloriar, se puede exaltar. Entonces necesita personas maduras, personas maduras espiritualmente, que la gloria no los derribe, que cuando el Eterno se manifiesta a través de ellos tengan un corazón más humilde, y puedan manifestar realmente la voluntad del Eterno a través de lo que el Eterno quiere hacer, a través de lo que Él quiere hablar, no a través de lo que el hombre emotivo quiere hablar. Entonces, el hombre natural tiene que ser totalmente disciplinado para que ese hombre espiritual pueda regir, pueda manifestar la gloria del Eterno. Y es la gloria del Eterno, no la gloria del hombre, sino la gloria del Eterno. Yeshua decía que el que quiera ser grande, que se haga pequeño primero, que el que quiera ser servido, que sirva primero. Y esa es la condición de una persona que tiene un nivel espiritual, donde el cual ya es una persona madura para poder ser utilizada con el propósito, o sea, la vasija que el Eterno va a utilizar con el propósito de transmitir el reino de los cielos aquí en la tierra, porque esa es la función de cada uno de nosotros, ser un instrumento en las manos del Eterno para transmitir el reino de los cielos, para traer el reino de los cielos y para proyectar el reino de los cielos, porque somos embajadores de Él. Y tenemos que no solo ser embajadores de Él, ser representantes de Él, sino manifestarlo a Él, que también es la otra, ¿no? Manifestar la cultura del reino, la cultura de arriba, la cultura hebrea espiritual, ¿no? Entonces, vemos cómo en el caso de Yosef tiene unas condiciones muy especiales. Vemos cómo ahora está reinando, vemos cómo ahora está gobernando, vemos ahora cómo el Eterno puede desarrollar esa función que él quería hacer, de esa alimentación que nos habla de la alimentación de Yeshua, que es el alimento espiritual. Dice la palabra que en cuanto Yeshua aprendió obediencia, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos cómo Yosef aprende, Yosef pasa por un proceso y aprende, y nos habla también acerca del Mashiach, que dice la palabra que cuando aprendió obediencia, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otro aspecto que quería tocar acerca de Yosef, vemos que Yosef, el trato con sus hermanos, para él no fue descuidado en el tema. Él fue muy cuidadoso,
en el asunto del trato con sus hermanos. Él sabía que tenían que pasar un proceso. Como digo nuevamente, si tal vez pasara en el caso nuestro, que era una hora ver los hermanos allí después de tanto tiempo, después de 17 años, perdón, después de 13 años, ver los hermanos otra vez, tal vez no habíamos aguantado ni una hora, pero José no solo aguantó 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino que aguantó 3 días, o sea, él los encarcela durante 3 días, pero era con un propósito. Hay gente que dice, tal vez José fue muy duro con sus hermanos, él quiso vengarse de sus hermanos, él habría pues dicho, bueno, Rubén, tú quisiste salvarme la vida, Yehudá, tú me salvaste la vida a través de que dijiste que no me mataran sino que me vendieran. En cambio Simeón fue el que, tal vez Simeón fue el que primero lo amarró, el que proliferó muchas palabras muy duras contra él. En la película de Joseph del año 95 vemos como esa estructura. De pronto los hermanos de Joseph le tenían, inclusive los hermanos hijos de por Lea, tal vez le tenían miedo también. Rubén posiblemente le tenía miedo a Simeón, porque Simeón lo vemos que en el caso de Dina fue un hombre muy violento, que llevó a Leví también como dice la bendición de Israel a Simeón. Simeón y Leví son armas de iniquidad, son personas muy agresivas, son personas muy fuertes. En todo punto, tal vez Simeón era muy agresivo, muy determinante en muchas cosas que no eran buenas. Y bueno, supongamos que de pronto yo tal vez había dicho, tú cometiste cosas muy feas conmigo, así que tú vas a pasar por un proceso más difícil, debes ser castigado por ello. Pero no, en lugar de decir todo esto, vemos que José les ayuda a percatarse de su culpabilidad. O sea, lo primero que José hace al meterlo a la cárcel, él hace que ellos se acuerden, recapaciten, porque tiene que haber una techubá, de decir sí. Hay una porción de la palabra que dice, y llorarán por aquel que colgaron en el madero. O sea, llorarán por aquel, cuando vean quién es Yeshua, el Mashiach, que fue colgado en el madero y todo, y llorarán por él. Aquí vemos cómo él les ayuda a todos ellos a que entiendan que hay una culpabilidad en la condición que ellos tienen como seres humanos carnales, que tienen que ser restaurada. Él los puso durante 3 días en la cárcel. Él hizo que con todo este propósito ellos hicieran una introspección y recapacitaran y dijeran, sí, todo esto nos está pasando porque nosotros cometimos unos errores muy delicados, vendimos a José, lo quisimos matar, lo vendimos, y ahora el duelo de mi papá por todo lo que pasó. Todo esto era un propósito para hacerlo reflexionar. Y especialmente lo que nos hace nosotros a través del Ruach HaKodesh es que nos hace recapacitar de nuestra condición carnal, porque el Eterno necesita que tengamos un corazón distinto, necesita circuncidar nuestro corazón para que seamos sensibles a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, para que seamos sensibles, para que podamos ser esas vasijas útiles en esa sensibilidad de ver que el enemigo ha dañado y que hay que restaurar todo lo que el enemigo dañó. Todos estos frutos de la carne, el odio, el resentimiento, el rencor, todo lo que había en estos hermanos de Joseph tenía que ser cambiado en otra condición, en los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, que era lo que Joseph podía experimentar después de tener una condición madura espiritual. Entonces vemos cómo Joseph coloca a sus hermanos en la cárcel, y aparte de eso, él se da cuenta que en 3 días nomás, 3 días y 3 noches, digamos que tiene relación con los 3 días y 3 noches que él estuvo en el sepulcro, en el Seol, 3 días y 3 noches en el cual se dio cuenta que ya sus hermanos, porque inicialmente los metió a todos en la cárcel, pero a los 3 días él manda a sacar a todos ellos, y les dice, vayan y traigan a su hermano menor, a Benjamín, tráiganlo, y si no lo traen, pues no vuelvan más. Pero Simeón se queda. Durante aproximadamente unos 6 meses, que es más o menos lo que podríamos pensar que se demora en ir. Ellos se demoran en ir, en consumir todo el trigo que llevaban, a los animales y a ellos consumir el trigo, y al que se le acabara, ellos tienen que regresar nuevamente
a Egipto. Aproximadamente podríamos pensar que son 6 meses en la cual Simeón estuvo preso. Ahora, ¿qué es lo que significa Simeón? Significa el que oye. Recuerden que el pecado de Adán y Eva vino por el oír, ¿sí? Y la palabra dice también que la fe viene por el oír. Recuerden que también hablamos que en la boca se crea, con la boca se crea. Por eso la palabra del Eterno, el verbo es creador. Con la palabra Él creó todo lo que existe. Nosotros también tenemos esa capacidad de crear. A veces depende de nuestra lengua, por eso que en nuestra boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Lo que sale de nuestro corazón, lo que dijo Yeshua, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre en sí, sino lo que sale de su corazón. Hablábamos la otra vez que con la boca se engendra y con el oído se concibe y con el corazón se gesta, y lo que sale del corazón es lo que le agrada o le desagrada al Eterno. Entonces lo que se gesta y da luz es lo que sale por la boca. Entonces, ¿para qué? Para seguir engendrando. Entonces, si hay un mal oído, se concibe mal. Si alguien habla y tú escuchas, concibes dentro de tu oído y eso lo gestas en tu corazón. Entonces Yeshua decía, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de su corazón. Entonces, de lo que sale del corazón, los odios, el rencor, la ira, la contienda, todo esto, ¿por qué? Porque se escuchó. Entonces vemos que la clave estaba allí. El Eterno tenía que pasar por un proceso para el oído, porque el oído tiene que ser depurado para que Él conciba, para que sea la vasija correcta de la palabra. La palabra del Eterno sale, la palabra creadora sale y tiene que llegar al oído. Por eso cuando el Eterno habla, vuelvo nuevamente al libro de Hebreos capítulo 9, verso 1, dice que el Eterno es el único que está autorizado para hablar, porque cuando el Eterno habla a través de una persona, el Eterno está creando naturaleza de Él en la persona. El oído, si está maduro, el oído concibe, o sea, el oído es el óvulo espiritual. La voz del Eterno, la voz creadora del Eterno es como un esperma. El oído es la palabra, es como el óvulo, digamos, la parte que recibe y concibe, y el corazón es la parte que es como el útero, donde se gesta todo. Entonces, si la palabra creadora llega al oído y el oído está listo, está maduro, como el óvulo maduro, entonces va a haber un proceso. Si el óvulo no está maduro o si el óvulo se pasó de maduro, el esperma no puede llegar y no produce ningún efecto. En cambio, si el óvulo está en su tiempo, por eso hay unos tiempos específicos donde el Eterno va a hablar a tu corazón, donde tú lo vas a recibir en tu corazón. De ahí el proceso continúa en la manera como tú continúes haciendo la parte tuya, que es la oración, la búsqueda, la comunión, el ayuno, el escudriñar la palabra, el escuchar, el hacerte discípulo de un maestro para que el maestro te enseñe. Y eso es lo que va a producir entonces en tu corazón, vas a dar a luz conforme vas a hablar. Entonces, de lo que tú recibiste, de lo que tú oíste, de lo que concebiste por medio de tu oído, se gestó en tu corazón. Entonces Simeón tenía que pasar por un proceso mayor. Eva, en el huerto del Edén, Eva escuchó la voz de la serpiente. Ella no debería haber escuchado la voz de la serpiente. Ella escuchó la voz de la serpiente y la serpiente engendró en Eva y ella concibió de la serpiente. Por eso de la palabra dice que Caín era hijo del maligno, porque ella concibió de lo que la serpiente le dijo. Y ella dice que no solo que concibió, sino que pasó por algo que ella no tenía que hacer, y fue que pasó encima de la autoridad de Adán, porque ella oyó y ella vio. El que tenía que ver era Adán, ella tenía que oír. La serpiente habló y ella dice que vio que el árbol era codiciable para comer de él, y ella comió del árbol. Entonces, precisamente nuestro oído es el que tiene que llevar un proceso más largo para que nuestro corazón sea sanado, sea restaurado, porque tiene que ser limpio. Ese útero, esa parte donde se comienza a gestar, esa parte donde se recibe, ese óvulo tiene que ser un óvulo limpio, maduro, para que la voz del Eterno pueda cumplir el propósito de engendrar algo perfecto y bueno, y no lo que ha sido engendrado, porque el enemigo ha engendrado en nosotros, y nosotros hemos concebido de la serpiente también, porque nuestra vida antes de conocer el Mashiach era una vida perversa, una vida mundana, era una vida que no tenía, no habían frutos del Ruach, eran frutos de la carne. Entonces, cuando vemos que José hace este proceso con sus hermanos, a los 3 días se los lleva. Simeón se queda 6 meses. Cuando
cuando ellos regresan con Benjamín, ya Simeón tenía otra condición, ya Simeón tenía otra actitud, ya Simeón podía precisamente estar al nivel de todos ellos para que él se pudiera revelar a todos ellos. Sin embargo, vemos como cuando ellos los invita al palacio donde él vivía y los sienta a comer, los coloca en una posición, o sea, él se les manifestó de muchas veces, de muchas maneras, como para que lo identificaran, y ellos no lo identificaron. En la posición como sentaron, la posición, lo que les dio de comer, en la manera como él habló, en la manera como él dijo, y tenían ellos que ver, pero había como una especie de vela en ellos, que tal Benjamín fue el único que logró como identificar que algo estaba como muy familiar, era como algo como muy familiar. Inclusive dicen que Benjamín era muy parecido a Joseph. Lógico, eran hermanos de la misma madre, del mismo padre, del mismo sentimiento, del mismo amor que había entre ellos dos. Pero ellos ellos no lograron detectar, no lograron descubrir que realmente era Joseph. Lo mismo pasa hoy en día. El Mesías se está manifestando de una manera, está revelando de una manera, pero no hay todavía como esa condición de verlo. O sea, la gente dice, tal vez sí, hay gente que dice, hemos conocido como a Jesús, pero dicen que Yeshua, quién sabe si será verdad, puede de pronto que en hebreo se pronuncia así, pero en español es lo mismo Jesús, aunque Jesús no es un nombre español, Jesús es un nombre griego. Entonces, hay muchas cosas que vemos hoy en día muy parecidas a lo que pasó con los hermanos de Joseph. Y que es lo que estamos viendo en este tiempo con las naciones que están retornando a través de las iglesias cristianas, retornando a tomar la verdadera identidad. Entonces todavía hay cosas que no se identifican, hasta que el Mashiach no se revele, como se le reveló a todos ellos, no solo a Yehudá, sino a todos ellos, a Benjamín y a todos ellos, que para el final del tiempo, que ya estamos muy cerquita de todo esto que está aconteciendo. Entonces, lo que vemos hoy en día es que el Eterno se está revelando de una manera muy poderosa a través de su palabra, a través de la revelación que está dando, a través de la identidad de una cultura, de un idioma, de unas costumbres, de una clara identidad como hebreos, israelitas, Yehudim. Y vamos a ver cómo esto que el Eterno está haciendo con cada uno de nosotros tiene un propósito. Precisamente es manifestar ese reino aquí en la tierra. Precisamente es para poder recibir esos 7 años de abundancia. 7 años nos habla un ciclo total. Al final de los 7, que significa el Shabbat, el séptimo Shabbat, es donde está la cosecha, es donde ya al final del tiempo aparece la cizaña y el trigo, que es lo que esperamos para este tiempo. La cizaña y el trigo, que es lo que vamos a ver al final del tiempo. Este final es el tiempo de la cizaña y el tiempo del trigo. Hay que estar muy atentos porque el trigo es uno, la cizaña es otro. Y la cizaña tiene más pinta de ser más robusto, más elegante, más alto, más hermoso, pero el trigo tiene unas características, y es que él va a mantenerse siempre inclinado por el peso del fruto. En cambio, la cizaña no, la cizaña se mantiene erguida, altiva, arrogante, digámoslo así. Por eso cuando venga el corte viene sobre la cabeza, que es sobre donde está la espiga. La espiga de la cizaña va a ser cortada porque es un fruto venenoso. Después viene el corte de la espiga del trigo, que es la verdadera esencia de lo que Yeshua dijo: si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Yeshua también decía: yo soy el pan de vida. ¿De dónde se saca el pan de vida? Del trigo, del lejem. El lejem se saca del trigo. Entonces, ya para terminar, encontramos como Benjamín, lo que estamos viendo ahorita en Israel, ¿dónde está manifestando Benjamín? Recuerden que Benjamín no nace en la casa de Labán. Benjamín nace por el camino cuando Raquel muere. Y José gobierna en Egipto, baja a Egipto, gobierna en Egipto, y allí nacen sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Hay 3 figuras importantes para este tiempo, el cuarto con Judá, pero Judá está al final, y es lo que estamos viendo ahorita en Israel. En Israel hay una manifestación de un crecimiento de las congregaciones mesiánicas con Yeshua, de judíos, pero estos judíos en realidad, aunque se autodenominan judíos, vienen más por la línea de Benjamín. Recuerden que Benjamín habitará cerca al amado, como dice la palabra.
Benjamín está teniendo un avivamiento en este tiempo. Recuerden que José le dio 5 prendas de vestir y le dio una porción más grande de alimento. O sea, 5 prendas nos habla de una vestimenta espiritual, de un nivel espiritual muy alto. Y la comida nos habla también de nutrición. Él está siendo nutrido por la Torah. Yeshua dijo, el que no coman, me dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre tiene parte en la vida eterna. Lo que vemos ahorita en Israel es un Benjamín que se está manifestando. Con toda la condición que tiene de las 5 vestiduras, las 5 autoridades, los 5 libros de la Torah, que va a ser revelado en ellos, que es lo que estamos viendo en el último tiempo. Y también vamos a ver cómo en este tiempo también se va a manifestar. Recuerden que José tuvo hermanos y tuvo hijos. Entonces lo que estamos viendo en este tiempo entre las naciones son los hijos de José, o sea, los hijos del Mashiach, que están entre todas las naciones, no tienen una identidad clara. Hasta ahora se está desarrollando esa identidad en la cual entre las naciones, que Egipto habla de las naciones, habla del mundo, donde ese Benjamín y ese Manasés, perdón, ese Efraín y ese Manasés se están comenzando a manifestar. La próxima semana vamos a hablar sobre las bendiciones de Efraín y Manasés, la bendición de José, la bendición de Benjamín, de José, y las bendiciones de Efraín y Manasés, que son muy importantes, son fundamentales para conocer estos tiempos últimos, de cómo es que se va a manifestar, de quiénes realmente son Benjamín y son Manasés, de quién es José, como el Mashiach, la referencia de la imagen de José, que es la imagen del Mashiach, y la imagen de Benjamín, quién es, y la imagen de Efraín y de Manasés. Efraín tiene la raíz de la palabra pará, vaca, y es plural. Por eso Efraín habla de la bendición. Inclusive los judíos y las otras tribus deberían de bendecir a sus hijos con la bendición de cada uno, le dio Israel. Pero cuando Israel bendice a sus hijos, dice, y todos te bendecirán con la bendición de Efraín y Manasés. Por eso la bendición de Shabbat, todos nosotros como judíos bendecimos con la bendición de José, que es Besinja Elohim, Ka Efraín, Bein Manasés, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés. Efraín nos habla de una doble bendición, Manasés nos habla de lo que se olvida. La próxima semana vamos a hablar sobre este tema. Los espero la próxima semana. Chao, shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.